cuestión de sustituir variables y de encontrar cuánto tenía que valer z, cuánto tenía que valer y cuánto tenía que valer x. Para hacer eso, ¿qué pasa? Fíjense que ahí yo puse la solución en pantalla. Dice que las circunferencias 1 y 2, que ¿cuáles son las circunferencias 1 y 2? Las circunferencias 1 y 2 son la roja y la amarilla, ¿sí? Las circunferencias 1 y 2 tienen solamente como incógnitas x e y. Entonces, ¿qué se puede plantear? Que la suma de todos los circulitos que están en la circunferencia 1 tiene que dar por resultado 39, que era lo que pedía, porque fíjense que la consigna, ¿qué les decía? A ver, ¿quién me cuenta qué decía la consigna? Decía, las 4 circunferencias son mágicas, es decir, que todos los números que aparecen en cada una de ellas suman 39. Los números se han sustituido por expresiones algebraicas sencillas en función de 4 incógnitas, x, y z. Entonces, ¿qué es lo que plantea la solución? Que la suma de todas las expresiones que están en la circunferencia roja tienen que dar por resultado 39. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien, Sí. y ve en esta parte, ¿sí? Sí. Bien. Después nosotros sabemos que la circunferencia amarilla también tiene que sumar 39. Entonces plantea que todas las expresiones de la segunda circunferencia también tienen que sumar 39. Pero fíjense que en realidad nosotros estamos sumando polinomios, polinomios de grado 1 en x y en y. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Sumar los términos semejantes, ¿sí? Entonces tenemos que 2x más x son 3x, más x son 4x, por eso es que aparece este 4x de acá. En el sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Una para la circunferencia 1 y otra para la circunferencia 2. 2. ¿Bien? Entonces, armamos el sistema. ¿Quién fue que habló, Cande? Yo. Bien. Es que no los estoy mirando a la pantalla y estoy tratando de reconocerles la voz y asociar voz con nombre. ¿Sí? Entonces, como dice Cande, efectivamente armamos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Por otro lado, sumamos las y. 2y más 3y son 5y, más 4y son 9y. Por eso es que nos aparece en el sistema el 9y en la primera ecuación, que es la que corresponde a la circunferencia 1. Y por último, sumamos los números, que menos 2 menos 3 es menos 5 es menos 10, menos 18 más 3 nos da menos 15, menos 1, menos 16, que es el menos 16 que aparece acá, donde yo tengo el cursor. Cuando nosotros pasamos ese 16 sumando para el otro lado, nos aparece este 55. De la misma manera hace con la circunferencia 2. Entonces suma el 2x con el x de acá, y nos aparece este 4x. Y de ahí sumamos este y con este 3y y con este 2y, y nos aparece este 6y de acá. Si nosotros sumamos los números, nos aparece el menos 7, que cuando nosotros lo pasamos sumando para el otro lado, nos da el 46. ¿Ustedes se acuerdan cómo se resolvían los sistemas de ecuaciones? Sí, por 2 métodos, sustitución o igualación. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los métodos? Sustitución, igualación. Bien, ¿hace falta que repasemos cómo se resolvían o no? No. ¿No? Contestó Cande nada más, ¿el resto tampoco lo necesita? No, profe. No. Entonces, Yo sí. bueno, lo hacemos así, pero velozmente, ¿no? A ver. Nosotros nos queda ese sistema de ahí, ¿verdad?
Sí. Los métodos son de igualación. Si yo miro, en ambas ecuaciones aparece el 4x. O sea que yo podría despejar el 4x de acá, que me da 55 menos 9y, y el 4x de acá. ¿Por qué puedo hacer directamente el 4x y no necesariamente tengo que hacer la x? Porque en los dos casos está el 4. ¿Sí? Si yo acá tuviera un 4 y acá tuviera un 3, tengo que despejar x solita, o y solita. Pero como acá los dos son iguales, despejo las 4x. Como 4x tiene que ser igual a 4x, me queda que la expresión 55 menos 9y va a ser igual a 46 menos 6y. Paso todos los términos que no tienen y para el mismo lado, y todos los términos que sí tienen y para el otro. 55 menos 46 nos da por resultado 9. Paso el 3 dividiendo y nos queda que y es igual a 3. Cuando yo encontré este y, me voy a cualquiera de estas dos y encuentro el valor de x. Entonces me queda que 4x es igual a 46 menos 6 por 3. 6 por 3 es 18. Me queda que 4x es igual a 46 menos 18, que es 28. Paso el 4 dividiendo, y nos queda que x es igual a 7. ¿Refrescado, Juan? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, volvemos a compartir la pantalla, y si nosotros nos fijamos en la resolución, justamente aparece que y vale 3, como habíamos obtenido en el pizarrón, y que x es igual a 7, como obtuvimos en el pizarrón. Entonces empieza a trabajar con las otras circunferencias, es decir, con la verde y con la azul. Y también plantea lo mismo, que las expresiones de la verde, ¿sí?, tienen que ser igual ¿a cuánto? A 39, igual que en la anterior. Entonces nos queda que 5 más 3 más 2z menos 3 más 8 más 10 más z más 1 igual a 39. Pero ustedes me van a decir, el 5 no aparecía en ningún lado, el 3 no aparecía en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo... Fue la resolución. Exacto, fue sustituir los valores de y los valores de x, que ya los teníamos, para que la única incógnita que nos quede sea la z. ¿Está bien? Entonces, lo primero que se hizo fue lo que hacíamos con los polinomios, sustituir la variable y sustituir la variable x para que queden directamente números, ¿sí? Por eso es que no aparece ni la y ni la x en esta expresión de acá, sino que aparecen simplemente los números. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Entonces ahora nos queda una única ecuación en la variable z. Y con esa ecuación en la variable z, lo que nosotros hacemos es despejar z, que les tiene que dar por resultado 15. ¿Sí? ¿Se entendió bien? A mí, profe, Z me había dado 5. Sí, a mí también me dio 5, profe. ¿Y cómo plantearon? ¿Hicieron también Tipo, sistema o y demás, sea, o hicieron también por reemplacé tanteo? las X y las Y. ¿Y las X y Sí. las Y te dan 3 y 7? Sí. Bien, a ver, nos queda 2z, 3z, déjenme que escriba. 3z, y los números me dan 8, 5, 5 y 8, 13, 23, y nos queda 39 menos 23. Y 39 menos 23 son 16. Estoy haciendo alguna macana. Profe, ¿no da 24? 24.
Sí, por eso dije, estoy haciendo alguna macana. Ah, claro. Sí, ¿no? Como que da 5. Porque da 24 y por lo tanto nos queda que 3z es igual a 15 y por lo tanto les queda que z es igual a 5, perdón. Y cuando ustedes sustituyen la z, les queda... Profe, mire, yo lo hice así. Y No sé si se fíjense, ve muy bien porque es la computadora. a ver, para que salga de compartir pantalla, si te puedo. A ver, ¿quién es el que me está hablando, que me está mostrando? Alfonsino. Para que te encuentre algo. Sí, profe, yo también lo hice así. Sí, es que así da, y fíjense que cuando ustedes ven la parte de abajo, cuando ustedes sustituyen la z por 5, 5 más 1 es 6, es justo el valor del cuadradito, o sea que es un error de, gracias Alfon, es un error de tipeo del programa, o sea, del que hizo el trabajo, z tiene que dar 5. A los que no les daba, a los que no les comprobaba, ¿también obtuvieron el 5? ¿O habían obtenido otra cosa? Hola. Yo lo reemplacé por los dos, porque al principio dejé, o sea, no pasé las 3 zetas al otro lado, Sí. pero no me daba. Y cuando ¿Con el pasé 5 las no da? zetas, las 3, claro, sí. Yo lo comprobé con la circunferencia 3, creo. Bien. Entonces hagamos una cosa, déjenme que yo, para no perder tiempo ahora más que nada, que tenemos poquito tiempo, déjenme que lo compruebe y cualquier cosa les mando las correcciones para que ustedes las tengan, ¿sí? ¿Les parece? Profe, entonces, Bueno, profe. entonces este trabajo lo Bueno, hacemos, profe. ¿verdad? Pero ¿se entiende el procedimiento de lo que teníamos que hacer? Sí. Sí. Bueno, Creo que sí, llegué tarde. Pero me dio el resultado, así que supongo que sí. listo. Igual, fíjate en el chat, Alfon, que tenés compartido el archivo de la solución. Descargalo y cualquier cosa lo vamos charlando en la semana. De todas maneras, yo voy a comprobar con el 5S, que sí es un error de tipeo, así que corrijan, no va 15, va 5. Y déjenme que compruebe a ver si da con ese 5 o hay que corregir algo. ¿Sí? Bien. Bueno. Profe, ¿dónde publicó la solución? ¿Cómo? ¿Dónde publicó la solución? La solución, abrí el chat del Zoom donde estamos Net. y ahí la puse. Es que, profe, yo me uní un poco más tarde porque vi tarde el link que pasó Alfon por el grupo y no está en el chat. Ah, ustedes entraron tarde, es verdad. Listo, entonces lo cargo de nuevo, no hay problema. Ténganle nomás un poquito de paciencia porque tarde. Mientras tanto, mientras va subiendo, sigamos trabajando. ¿Qué se acuerdan ustedes de funciones? Que había una fórmula para sacar los valores. Ajá, que había una fórmula. Bueno. Me ¿Pero acuerdo qué que se fórmula era? resolvían en el sistema de ejes. Bien, se graficaban en sistemas de eje. A ver, vamos a anotar. Funciones. Se graficaban en sistema de eje. La mayoría había o tenía fórmula. No todas, pero se empieza a trabajar con fórmulas. Sí, ¿qué más iban a decir? Representa una relación. Bien, esa me gustó. Representa una relación.
¿Alguien se acuerda qué características debía tener esa relación? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos condiciones que debía cumplir esta relación? Que cada... Ay, Sin miedo, estamos repasando, así que si no nos acordamos bien, estamos para correr. Para las que entraron tarde ya está el archivo. la unicidad. Bien, una era la unicidad. Y la otra era la existencia. ¿Por qué? Porque toda relación va de un conjunto a otro, o sea, se establece entre dos conjuntos o entre dos grupos de objetos o de cosas o de letras o de lo que fuera. ¿Qué significa que debe cumplir la existencia, primero que nada? Que si yo tengo, por ahí es más fácil verlo con unos circulitos así que se llaman diagramas de Venn, que son más o menos del siglo XV. Supongamos que yo tengo dos conjuntitos, este que tiene 3 puntos y este que tiene 2 puntos. ¿Qué significa la existencia? Significa que cada uno de los puntos que está acá tiene que ir a parar a algún lado del otro conjunto. No me dice nada del conjunto B, me dice que todo elemento del conjunto de partida tiene que tener a alguien en el conjunto de llegada, ¿sí? O sea que tiene que existir, hablando, digamos, en terminología más matemática, lo que me dice es que tiene que existir una imagen de cada uno de los elementos del conjunto de partida. Esa es la existencia. Y la existencia me dice que tiene que haber una imagen, pero no me habla de cuántas imágenes. Puede haber que sea una, que sea dos. Lo importante es que tenga imagen. El que me habla de la cantidad es la unicidad. Me dice que cada elemento no solamente tiene que tener imagen, sino que tiene que tener una sola. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que tienen que tener las relaciones. A ver, por ejemplo, si yo les digo, a ver, yo tengo 4 hermanos, ¿sí? Ana, Elisa, Eduardo y yo. Si yo hago la relación de es papá de mi papá, ¿sí? ¿Con cuántos elementos estaría relacionado del conjunto de hermanos? Con los 4, ¿verdad? Eso significa que la existencia la va a cumplir, pero no va a cumplir la unicidad. ¿Por qué? Porque va a ir a parar a los 4, es papá de los 4, no de uno solo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, esa relación en particular no es función, porque cumple la existencia, pero no cumple la unicidad. En cambio, si yo tengo el mismo conjunto, pero doy la inversa, y digo, es hijo de, yo soy hija de un solo papá. Mi hermano Eduardo es hijo de un solo papá. Entonces, ¿cada uno de nosotros cumple la existencia? Sí, porque tenemos nuestro papá y vamos a ir a parar a ese papá. ¿Cumplimos la unicidad? Sí, porque tenemos un solo papá. ¿Está bien? Claro. Entonces, Sí. esta relación sí sería una función porque está cumpliendo las dos cosas. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de existencia y de unicidad? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a la matemática, en los ejes cartesianos nosotros, ¿cómo solemos ver la unicidad? Nosotros recién pusimos que los gráficos o que las funciones se grafican en ejes cartesianos. Nos acordemos que los ejes cartesianos eran ejes que estaban perpendiculares, ¿sí?
cuando se corte, ya saben, volvemos a unirnos en la misma, ¿sí? Quiero terminar el repaso del año pasado, así pueden trabajar con el trabajo práctico. El eje horizontal se llama eje de las abscisas, y el eje Y se llama eje de ordenadas. Y por lo general toda función puede dibujarse en ejes coordenados. Pero no solo se pueden dibujar funciones, se pueden dibujar un montón de otras cosas en los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo esto y dibujo esto, los dos son relaciones, pero no son las dos funciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta si son funciones o no? Trazando líneas verticales. Fíjense que si yo trazo la línea verde, esta línea verde toca la circunferencia en 2 puntitos. Si lo toca en 2 puntitos, no cumple unicidad. Y por lo tanto no es función. O si a mí me dicen que el conjunto de partidas son todos los reales, y yo trazo una línea roja acá, ¿esa línea roja toca la circunferencia? No. No. Entonces, si hay alguna línea que no toca el gráfico, no cumple existencia. En cambio, en el gráfico de abajo, trace donde yo trace las líneas, fíjense que todas cortan, y todas cortan en un único lugar. Entonces, esta cumple tanto la existencia como la unicidad. Por lo tanto, ese dibujito sí va a corresponder a un gráfico de función. ¿Se entiende cómo lo veo en los gráficos? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Sí, ¿Qué profe. otros conceptos? ¿Esto se acuerdan del año pasado? ¿Van refrescando la memoria? Un poquito. Un poquito. Sí, De todas maneras, el trabajo práctico tiene teoría, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo una explicación para que después ustedes puedan leer la teoría, ¿sí? ¿Qué otros conceptos aparecían en funciones? Aparecía el concepto de dominio y aparecía el concepto de imagen. de imagen. Bien, ¿qué era el dominio? ¿Alguien se acuerda? No, que ver con X, pero no tiene el Sí, valor de X tenía que que ver tenía con en la E. real. Sí. ¿Y qué era? ¿De variable. dónde comenzaba? Sí, tenía que ver con de dónde comenzaba y ¿Dónde hasta dónde terminaba? ¿Hasta dónde llegaban iba? los valores de X. Sí, en realidad el dominio se define como los valores que puede tomar la variable independiente. Que acuérdense que la variable independiente es la X. ¿Y alguien se acuerda qué era la imagen? Lo mismo, pero ni. Casi lo mismo. Bueno, Porque la imagen son los valores que toma la variable dependiente, que no es otra cosa que Y. ¿Qué diferencia le ven a la definición? Uno es una una forma que posibilidad puede y tomar. el otro es... Bien, una es una posibilidad y la otra es una certeza. ¿Por qué? Porque esta es variable independiente. De lo único que depende es de la estructura de la función, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, Alfonsina, dentro de la relación que yo hice con mi papá, Alfonsina, ¿puede ser parte del dominio de es hija de? Si No.
No, porque no es hija de mi papá. ¿Sí? Entonces, Alfonsina no puede ser parte de ese dominio porque no cumple las condiciones de ser hija de mi papá. En cambio, la imagen no es una posibilidad. Por ahí lo entienden más en la parte numérica. La imagen normalmente sale de una fórmula. Entonces, no hay una alternativa de elegir qué valores puede tomar y qué valores no. Son los valores que salen de la fórmula y punto. Por eso es la diferencia en la forma de escribir. Vamos, por ejemplo, vamos a un ejemplo numérico. Si yo les pongo esto es una función numérica, ¿sí? Ahora, ¿qué valores le puedo dar yo a x? ¿Puedo darle valores positivos? ¿Puedo poner, por ejemplo, 1 sobre 2? Sí. 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 ¿Le puedo poner valores negativos? Por ejemplo, ¿puedo escribir el -1/4? Sí. 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 ¿Podría poner fracciones, por ejemplo? O decimales y decir 1 dividido 2,5? Sí. Sí. ¿Podría poner números irracionales, o sea, pi o raíz de 2 y decir 1 dividido pi? Sí, sin miedo, va a quedar un número horrendo, pero sí puedo dividir por un número irracional. ¿Podría poner 0? Sí. Sí, también. Ah, no, lo escribió, significa que no. Ah, no, sí. No. No ¿Puedo sé. dividir por 0? No, no se puede dividir por 0. No se puede. Por lo tanto, el dominio de Muy esta bien. función es cualquier número real menos el 0. Porque el 0 no puede ir como denominador, ¿sí? Entonces, ahí está la restricción del puede tomar o no puede tomar, ¿sí? El 0 es un valor que yo no puedo poner de denominador, por lo tanto, mi dominio no lo puede tener al 0 porque no puede ponerse de divisor. En cambio, ¿se entiende? Sí. Bien, en cambio en la imagen, ustedes por lo menos en segundo, lo que hacen es decir, bueno, hago la tablita de valores y voy dando valores a los valores que yo quiera. 1, 2, 3, 4. Y el valor que hacía, sustituía este valor, la función. Entonces, 1 dividido 1 es 1. 1 dividido 2 es un medio. 1 dividido menos 3 es menos un tercio. 1 dividido 4 es menos un cuarto. ¿Tengo forma de elegir o condicionar o simplemente sale de la fórmula? Sale. Sale. Por lo tanto, por eso es que no le pongo el puedo. Ya se corta, nos vemos en 2 minutitos. ¿Queda claro entonces el concepto de dominio y de imagen? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Qué otras cosas salían en funciones? ¿Alguien se acuerda que otros conceptos salían en funciones? A ver, ¿qué hay hasta ahora? ¿Cómo? Y ordenada el origen. Bien, ¿salía qué? Pero esos eran específicamente de función lineal. Nosotros estamos trabajando con funciones en general. Dentro de las funciones en general, ¿qué eran esas que ustedes analizaban que eran como un lío? Porque eran así, por ahí les salía una cosa así, bajaban, cortaban. Eran unas cosas raras, ¿sí? Que por ejemplo la profe le ponía desde aquí
hasta aquí. Supongamos que este sea el menos 3 y que este sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está bien hecha la escala, pero bueno. En ese gráfico de acá, así feo como me salió, ¿ustedes pueden determinar cuál es el dominio? Sí, Bien, ¿cuál es? Vamos. menos 3, punto y coma 6. Bien, menos 3, punto y coma 6. ¿Y qué le ponían para empezar y para comenzar eso? Paréntesis. Bien, paréntesis o corchete en realidad. ¿Cómo voy a saber si pongo Corchete. paréntesis? ¿Cómo? Corchete era paréntesis, era para el infinito. No solo para el infinito. Supónganse que yo acá le hago un puntito llenito. Eso significa que el menos 3 se está tomando. Y por lo tanto, ahí voy a poner corchetito. Cuando yo sé fehacientemente que este punto está, yo uso el corchetito. ¿Se acuerdan de primer año, el mayor o igual o el menor o igual? Que nosotros decimos, ese punto sí entraba y le poníamos corchete. Claro, que lo incluía. Bien. Claro, porque lo incluye. Entonces, si yo tengo un puntito lleno, lo voy a incluir y voy a usar corchete. Ahora, cuando yo tengo un puntito abierto, así como el que acabo de dibujar en el 6, o como dijo Delfina, en el infinito, usamos el paréntesis. En este caso usamos el paréntesis porque el 6 no está incluido. O sea, llega hasta casi el 6, pero no hasta el 6. Y en el infinito usamos el paréntesis por una simple cuestión de que infinito es un símbolo que significa sigue. Por lo tanto, yo no tengo un número específico que da cierre y por lo tanto no le puedo poner corchete. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Cuál sería la imagen? Supongamos que, yo digo, esto estamos en el 3 y digamos que esto está en el menos 2. ¿Cuál sería mi imagen? ¿Dónde se Menos lee o dónde se mira la imagen? En I. Imagen En I. menos 2, 3. Entonces, bien, Juan, va a ser desde menos 2 hasta 3. Y en este caso yo le voy a poner corchete a los dos, porque fíjense que está tocando y por lo tanto los está incluyendo. ¿Sí? Esos son los dos conceptos que vimos recién. ¿Qué otros conceptos entraban en juego? El concepto de ordenada y el concepto de raíz. ¿Qué era la ordenada? El punto que tocaba el eje ¿El eje cuál? vertical, el eje Y. Bien. La ordenada era el punto de corte con el eje Y. Y la raíz con el eje X. Bien, punto de corte con el eje X. Pregunta. Esta es pregunta capciosa. ¿Puede haber más de una ordenada? No, ¿Por qué? porque no puede volver Porque sobre no sí. sería función. Bien, No sería no sería función. función porque si yo tengo más de una ordenada, no cumpliría la unicidad porque en X igual a 0 habría más de una imagen. Bien. Entonces, en esa función, ¿cuál es el punto de corte con el eje Y? Sería este. 1, digamos. Bien, Aprox. pero son puntos, y los puntos se escriben siempre como coordenadas. Y ahí hay que tener un cuidado muy especial en distinguir lo que es un punto de lo que es un intervalo. Estos de acá son intervalos. O sea, me están dando un lugar de inicio y un lugar de finalización. Estos son puntos. Por lo tanto, cuando yo escribo
la coordenada, en realidad la coordenada me da cuánto vale X y cuánto vale Y para delimitar específicamente dónde está el punto. Entonces, si yo le doy la coordenada a este punto, yo voy a decir X vale 0 e Y vale 1. ¿Está bien? No me está marcando un intervalo de inicio y de fin, sino que me está diciendo, esta es la ubicación en X y esta es la ubicación en Y. ¿Se Con una entiende coma. esto? Sí. Sí, Y las raíces dijimos que son los puntos de corte con el eje X. ¿Cuántos puntos de corte tengo en esa función? 3. 3. 3. Por lo tanto, raíces puede haber más de una. ¿Y cuáles serían las coordenadas de esas raíces? 0. Acá va la X primero y la Y. Menos 2, 0. Bien. Ese sería 3, 0. 3,0, ¿Y este? 5,0. Perfecto. ¿Van refrescando la memoria? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa veíamos? Los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Y acá, ojo, porque ustedes empiezan a mezclar la X con la Y. Lo único que se mira en el eje de las Y es la imagen. Siempre que yo leo dominio, que leo intervalo de crecimiento, que leo intervalo de decrecimiento, me fijo solamente en la X. No me importa si llega hasta el 20 o hasta el 200 de Y. Me interesa solamente si está creciendo o está decreciendo. ¿Cómo me doy? ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo me doy cuenta si crece o decrece? Aumenta. Ah, no sé. Sí, dale. O sea, gráficamente por su pendiente, pero matemáticamente, como decía Delphi, se aumenta o decrece el valor de I. Bien. En realidad, digamos, lo de la pendiente tiene que ver más que nada con la función lineal, ¿sí? Sí. Es verdad lo que decía Delfina, que el hecho de que va a crecer cuando, a medida que yo aumento X, aumenta también Y. Y va a decrecer cuando, a medida que aumenta X, o sea, X siempre aumenta y disminuye. ¿Está bien? Entonces, X siempre X siempre va a aumentar, y el que yo me tengo que fijar es, bueno, a la Y, ¿qué le pasa? ¿Aumenta o baja? Y ahí me voy a dar cuenta cuando aumente de que está creciendo y cuando baje de que está decreciendo. Decreciendo. ¿Sí? Ahora, en criollo básico, hago de cuenta que vengo caminando de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque es en subida de X. Si yo cuando llego a la función voy a subir, está creciendo. Si yo cuando llegue a la función voy a bajar, está decreciendo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir dibujando las flechitas. ¿Qué pasa? Acá no hay flecha, ni sube ni baja. Acá sube. Acá baja, ¿hasta dónde? Hasta acá. Y acá vuelve a subir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces yo, una vez que marque eso, puedo marcar mis intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá le vamos a poner el menos 1,5 como para que nos guiemos. ¿Cómo crecería? Crecería desde menos 3 hasta menos 1,5. Menos 1,5. Después, Es constante. vamos a hacer de cuenta que esto hace así para que no para que no sea tan complicado. Bien, es constante ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos Desde 1,5 hasta 0. Bien. Después vuelve a Subir. A subir. crecer. ¿Desde 0 hasta dónde?
Hasta 1. Bien. 1. Y después va a, Decrecer. bien, va a decrecer. ¿Desde 1 hasta dónde? Hasta 4. 4. Exacto. Eso iba a decir, seamos buenos con nosotros mismos y le pongamos numerito coherente. Y en el 4, ¿qué empieza a hacer? A crecer. Crece. Crecer. Bien, va a crecer desde 4 hasta 6. 6. Fíjense que de crecimiento hay 3 intervalos. ¿Qué voy a poner entre los intervalos para juntarlos, digamos? Punto y coma. No, una U, que significa cierto. unión. ¿Está bien? Entonces, Sí, va a crecer en este intervalo unido a este intervalo, unido a este intervalo. ¿Está bien? sí. ¿Refrescada la memoria de crecimiento y decrecimiento? Sí. Bien. Ahora, pregunta. Cuando yo tengo algo que va subiendo y de golpe empieza a bajar, ¿qué le pasa a esta parte de acá de más arriba? ¿Qué nombre recibe? O sea, digamos, ¿qué nombre recibiría esto y qué nombre recibiría eso? Los dos que yo marqué con cruz. Este y este. Subo, subo, subo. Me quedo ahí, bajo, bajo, bajo. O sea que es la parte más alta. Recibe el nombre de máximo. Sí. Y este Profe, no me acuerdo casi nada de esto. es la parte más bajita, es como una hondonada, por lo tanto se llama mínimo. Y son de nuevo puntos, por lo tanto van a tener coordenadas. Este va a tener coordenadas 4 en X, ¿sí? Menos 2 en Y. Y el máximo va a tener coordenadas 1 en X, 3 en Y. ¿Está bien? ¿Van refrescando? Bien. Sí. Ahí salía el concepto de máximo relativo y máximo absoluto. ¿Qué significa? No lo tenemos en el dibujo, pero ¿qué significa máximo absoluto y máximo relativo? Fíjense que esa función que yo acabo de dibujar tiene 2 máximos. Este y este. ¿Sí o no? Sí. Bien. Este, que es el más alto de todos los máximos, es el que recibe el nombre de máximo absoluto. Es como en una cordillera el pico más alto. Ese es mi máximo absoluto. Pero toda montaña tiene su pico. Entonces, todas las montañas más bajitas se denominan máximos relativos. Son máximos en lo que hace a lo cercano, pero no son máximos absolutos porque no son el pico más alto de la función. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre el absoluto y el relativo? Sí. Bien. Y vemos lo último, así ya los dejo en libertad, que es los intervalos de positividad y de negatividad. ¿Alguien se acuerda qué son? Y ¿Qué son? cuando I es negativo, en las partes en que I es negativo, ¿Esos cuáles son? esos son los negativos. Bien. Y cuando Los es positivos, positivo, es por lo positivo. tanto, son... Cuando I es positivo. Bien, es como, haciendo un paralelismo con geografía, es el sobre el nivel del mar y el bajo el nivel del mar. Perdón, mi papel es chiquitito. Pero si yo tapo lo que está abajo del eje de las X, todo lo que queda por arriba son intervalos de positividad, porque como dijo Delphi, son todos los valores en donde I es positivo. Y si tapo la parte de arriba, me queda este pedazo de acá y este de acá. Esos son los intervalos de negatividad, porque I es negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿cuáles serían mis intervalos de positividad?
De De menos 2 a 3. menos 2 a... Que se lee, sí, perdón, menos nada, iba a decir que se lee en X y están leyendo en X. Desde menos 2 De menos 2 a 3. A 3. Perfecto. Unido, ¿qué otro pedazo? Y de 5 a 6. Y de 5 a Bien, de 6. 5 a 6. Y los de negatividad, ¿desde dónde hasta dónde sería? Desde menos 3 hasta De menos 2, 3. Bien, hasta, Menos 2. Menos. perfecto. Unido Unido con 3 a 5. de 3 a 5, perfecto. Más o menos refrescada la memoria de lo que es el análisis de la función. Sí. Sí, profe. Preguntas. ¿No hay? No. 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 Entonces los dejo rebobinar esto en la cabeza, que lean la teoría, vayan armando o haciendo el práctico. Por ahora nos vemos el viernes de la semana que viene a las 11. Igual saben que estoy disponible para preguntarme lo que les haga falta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vayan a comer, pasen un lindo fin de semana, descansen. A mí todavía me quedan las 3 clases de la tarde. ¿Sí? ¿Se me cuidan? Están muy silenciosos hoy. Perdón, que se quedó el audio. La mañana. Perdón. Les mando un beso Chao, grande. profe. Chao, El viernes que viene, igual, bueno, estamos en Chao, contacto, pero nos vemos el viernes que viene.